Bueno, este video es para explicar los temas del curso de comportamiento organizacional de la semana 1 a la semana 7, empezando por el tema de comunicación. La comunicación tiene elementos: el emisor, el receptor, el canal, el ruido. Cada elemento cumple una función en específica. El emisor es la persona que envía el mensaje, en todo caso que codifica el mensaje. Envía el mensaje, que es lo que se quiere decir o lo que se quiere transmitir, a un receptor, que es el que codifica el mensaje. La decodificación es cómo entiende uno el mensaje que se ha transferido. El canal es el medio por el que se transmite el mensaje, y el ruido son factores externos que pueden, en muchos casos, malograr lo que se quiere decir. La comunicación eficaz se logra entendiendo y conociendo al público, se logra estructurando el mensaje, manteniendo el interés con preguntas, y el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal tiene mucho que ver con la postura, con la expresión corporal, con el tono de voz, con el timbre de voz y con las muletillas que solemos utilizar. Los estilos de comunicación son cuatro: funcional, normativo, intuitivo y analítico, cada uno con determinadas características. El siguiente tema es el de las actitudes. Las actitudes son opiniones de evaluación respecto a algo o a alguien, y reaccionamos de determinada manera. La actitud está conformada por el cognitivo, por lo afectivo y por el comportamiento. El cognitivo es lo que sabemos acerca de a lo que vamos a reaccionar, conocimientos previos. El afectivo es la emoción, lo que sentimos acerca de lo que está sucediendo. Y el comportamiento es cómo reaccionamos frente a lo que ha sucedido. Las actitudes frente al trabajo tiene que ver con este tema, ya que la satisfacción laboral en muchos casos nos pone pruebas en lo que es actitud en el trabajo, el, cómo influye en nosotros, con el pago, con la seguridad que tenemos en el trabajo, con el tipo de jefe que tenemos. Todo eso influye para que tengamos una determinada actitud hacia el trabajo. Y de esta manera nos involucramos en el trabajo o no nos involucramos en el trabajo, y tenemos un compromiso con toda la empresa. ¿Se puede cambiar la actitud de una persona? Claro que sí, como la persuasión. Existe un fenómeno que se llama la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva sucede cuando en una persona existen dos actitudes que pueden generar un determinado comportamiento que no necesariamente sea positivo. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo se refiere a una persona que consume muchos cigarros o mucho tabaco. En este caso, la persona se tiende a justificar o tiende a tenderse como que palabras para que piense que lo que está haciendo no es malo, sino está bien, se justifica a sí mismo. Esas son actitudes, y es un fenómeno de la actitud que se llama la disonancia cognitiva. El siguiente tema son las inteligencias múltiples y las inteligencias y las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son sentimientos hacia alguien. Eh, Normalmente no duran mucho tiempo. Y la inteligencia, en latín, que quiere decir inteligente, es aquel que sabe elegir. Tenemos las inteligencias múltiples, que en realidad son siete, bueno, hoy ya son ocho. Tenemos a la lingüística, que es la capacidad, la habilidad para poder entender mucho mejor las palabras que otras personas. La lógico-matemática, que es la capacidad para entender signos, símbolos y razonamiento. La musical, que es la capacidad para entender melodías, tener buen oído. La cinética, que es aquella que tiene la facilidad de expresar algo como el cuerpo. La espacial, que estas personas con esta inteligencia tienen la habilidad de poder plasmar en su mente objetos de una manera muy realista, tienen mucha conciencia de lo que en el espacio en el que se encuentran. La interpersonal, que es aquella inteligencia que nos facilita interactuar con otras personas, facilidad de palabra, facilidad de relacionamiento. Y la intrapersonal, que es aquella inteligencia en la que nosotros podemos conocernos mejor a nosotros mismos, conocer nuestras emociones, conocer nuestros cambios de humor y manejarlo de una mejor manera. ¿Cómo se aplica esto en el comportamiento? Eh, en la selección de personal, en la toma de decisiones. Una persona con mucha inteligencia interpersonal puede ser un buen líder. Una persona con inteligencia interpersonal puede tener una gran motivación y rendir de esta manera mucho mejor en el trabajo. Continuando, el próximo tema es de la personalidad. La personalidad es la manera en la que los demás, o cómo nosotros reaccionamos ante los demás y ante lo que nos rodea. En la personalidad existe un modelo llamado el modelo del iceberg. Como sabemos, un iceberg tiene una parte visible y una parte invisible. La parte visible de la personalidad son aquellas destrezas, son aquellas competencias que nosotros podemos mostrar a los demás, a las personas que nos conocen. Y la parte invisible
son conceptos de uno mismo, son cosas que no solemos enseñar a nadie, que solamente nosotros sabemos. El carácter es una mezcla entre lo heredado y lo aprendido. Una persona puede formar su carácter ya que una persona que vive en un entorno determinado no es igual a otra que creció en un entorno completamente distinto, ya que se dice que el carácter se forma en una combinación de hereditario y por las vivencias que lleva uno día a día. Muy aparte, muy al contrario del temperamento, el temperamento es netamente biológico, tiene totalmente que ver con lo heredado. ¿Qué factores influyen en la formación de la personalidad? La herencia, obviamente, cómo nuestros padres nos han heredado un tipo de carácter, un tipo de personalidad, el ambiente, cómo nos hemos rodeado, de qué nos rodeamos, qué clase de personas tenemos alrededor, cómo nos influye a nosotros el juego de roles que solemos tener y la situación. Una persona en una situación X no va a resonar igual que en una situación Y y por ende cambia mucho esa personalidad. En la personalidad tenemos un modelo del Big Five, los cinco grandes, que es el de la extroversión, el de la adaptabilidad, meticulosidad, estabilidad emocional y apertura. Cada una con determinadas características y que nos va a permitir ser mejor en determinados campos. Por ejemplo, la extroversión, como su nombre lo dice, es una persona que va a poder tener mucha más relación con otras personas y va a ser un gran líder, como lo comenté en el tema de las inteligencias. Eh, por otro tema, por otro lado, la apertura es una persona que está muy abierta a los cambios, que está muy abierta a los nuevos escenarios y eso le facilita mucho poder ser muy cambiante en lo que es tanto como áreas de trabajo como empresas y se le hace muy fácil. El penúltimo tema es el de la percepción. ¿Qué es la percepción? La percepción es aquello que nosotros solemos recibir como un estímulo y que nuestra mente lo recepciona y lo procesa de una manera determinada. No todos los estímulos lo tomamos de manera igual, o sea, puede ser que tengamos muchos estímulos alrededor, que seleccionemos uno de esos estímulos, que lo procesemos y que nosotros lo intentamos de una manera y otra persona completamente diferente. En el comportamiento organizacional tenemos que saber que la percepción, bueno, solamente sabemos y percibimos lo que nosotros queremos y para nosotros esa es la realidad, no hay nada más. Pueden haber muchas cosas más alrededor, pero siempre para una persona va a haber una realidad y lo demás no existe. La teoría de la atribución, esa teoría indica que por qué nosotros juzgamos, por qué tenemos la tendencia a juzgar y tenemos que entender que en esto hay dos partes, la parte interna y la parte externa. La parte interna tiene que ver con cómo nosotros nos hemos criado y cómo nosotros entendemos lo que es este proceso de juzgar a los demás. Y la parte externa depende de la situación en la que nos encontremos. Existen también errores en la percepción, como por ejemplo el efecto halo. El efecto halo indica que, por ejemplo, de una característica tendemos a generalizar a una persona, lo cual es muy común. Un ejemplo, una persona que un día vino quizás un poco desarreglada, entendemos que es una persona que es desasiada, que no es limpia, que huele mal. O sea, de una característica muy pequeña hemos generalizado a una persona sin siquiera conocerla. El efecto contraste es cuando conocimos a una persona previamente y cuando conocemos a una persona después, entendemos que el concepto que tuvimos de la persona anterior también se le atribuimos a esta persona. Como conocimos a una persona en la calle que pedía dinero y nos quiso robar, entonces entendemos que todas las personas que piden dinero en la calle nos van a querer robar. Y los estereotipos. Los estereotipos es muy arraigado hasta el día de hoy e indica que nosotros tendemos a juzgar y a pensar que unas personas de un grupo, etnia o determinada secta son de la misma manera todos, como que decir que las personas árabes son terroristas o las personas que están en México por lo general quieren ir a Estados Unidos. O sea, son estereotipos que tenemos nosotros que nos hemos enfocado en eso y que en realidad debemos erradicar nuestra mente para poder tener una mejor percepción de todo. Las leyes de percepción son muy simples. Existe lo que es la figura fondo, en donde tenemos una imagen y donde va a ser una parte va a ser la figura y lo demás va a ser el fondo. Esto puede ser intercambiable. Para algunos, quizás el fondo que nosotros vemos va a ser la figura y lo demás va a ser el fondo.
pero nunca puede pasar que la figura y el fondo pueden ser lo mismo. Eso nunca va a pasar. Otro fenómeno es el del cierre. Cuando entendemos que una figura no ha sido completada, nuestra mente tiende a cerrarla, por lo que podemos ver imágenes de figuras o de símbolos que no están conectados entre sí, pero nuestra mente siempre va a terminar cerrando porque quiere una imagen completa. Y la proximidad. Podemos ver imágenes en las que hay dos objetos juntos o cercanos y nuestra mente las va a tener como que también que están cerca y que están muy pegadas. En entrevistas es muy, pero muy importante que los entrevistadores o las personas encargadas de selección de talento humano aprendan a no prejuzgar, a no estereotipar y sobre todo a conocer a la persona al momento de la entrevista. Y bueno, el último tema es el de la motivación. La motivación es un proceso que involucra muchos conceptos como el de la intensidad, la dirección y la persistencia, y todo eso con la finalidad de lograr un objetivo. Existen teorías en la motivación, como por ejemplo la pirámide de Maslow, donde tenemos en la parte inferior las necesidades biológicas, la de seguridad, la de social, que es la amistad, el amor, el autoestima y la autorrealización. Es una pirámide que está conformada, según él, por lo que nosotros necesitamos como personas, desde lo más importante hasta lo menos importante. Los factores de Herzberg, él los divide en dos, externos e internos. Los extrínsecos o los higiénicos son factores que están en la empresa, como por ejemplo el sueldo, el tipo de jefe, las políticas de la empresa, y esto va a determinar que si nos sentimos motivados o nada que ver. Y los factores internos o intrínsecos o motivacionales son aquellos factores en los que dependen de nosotros mismos. Sentimientos de crecimiento, de que estamos haciendo las cosas bien, y eso nos va a motivar o nos va a desmotivar. La teoría de necesidades de McClelland es una teoría que estudia hasta el día de hoy. Está compuesta por tres factores: el logro, el poder y la afiliación. El logro indica que cómo sobresalimos en la empresa, cómo nos destacamos. El poder, influir en otras personas, o sea, el liderazgo. Y la afiliación, que son las relaciones que tengamos con nuestros compañeros de trabajo. Eso sería todo en los temas del concurso de comportamiento. Espero que haya sido interesante lo que he expuesto. Y nada, su próximo video será.